Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar hoy aquí en este congreso del sector minero, un sector que jalona la economía, que genera empleo y que está hoy obviamente en este espacio pensando en el futuro, pensando en lo que viene para el país y para la actividad. Y es un gusto estar con David Luna, precandidato presidencial. David, un gusto. Buenas tardes. Bueno, Yesid, buenas tardes. Muchas gracias a usted y a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias a Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, por invitarme junto con la Junta Directiva. Un honor y además un mensaje de esperanza, porque estoy absolutamente que Colombia sí tiene un camino para recuperar no solamente la autoridad, sino la moral y, lo más importante, la fe en que los empresarios puedan seguir sacando el país adelante. Así es, David. Yo creo, David, que usted ha sido la persona o el precandidato que más ha insistido en lograr la unidad de la oposición al gobierno de cara a las elecciones de 2026. Usted ha hecho toda clase de pronunciamientos, ha enviado comunicaciones, ha hecho un llamado para que esa lista larga de 75 precandidatos que se oponen a Petro se haga una lista un poco más corta y se llegue a una candidatura única que enfrente al petrismo de cara al 2026. ¿Ese esfuerzo que usted ha hecho ha tenido algún resultado? Mire, Yesid, yo creo que Colombia está en un momento donde hay que colgar en el perchero las vanidades, los egos, donde tenemos que tener absoluta convicción de quienes hemos ejercido la oposición con respeto, con decencia, pero con firmeza. Tenemos que unirnos en una única candidatura para ganar en primera vuelta. Y tenemos que ganar en primera vuelta porque es que sí, aplaudamos, creámonos el cuento, por favor. En primera vuelta. En primera vuelta. Y les voy a decir por qué es David, importante. pero es que hay 75. Bueno, pero la política se repite. Si usted va a internet y revisa 2022 o revisa 1998, había el mismo número de candidatos. Lo que pasa es que no había un gobierno como el que tenemos hoy, entregando un país prácticamente desboronado. Y por eso es muy importante enfrentar la situación política de manera distinta. Necesitamos, además de elegir un hombre o una mujer como presidente, un liderazgo distinto. Un hombre o una mujer que construyan, no que destruyan, que sume, no que reste, que entienda perfectamente que el sector privado ayuda a que las familias crezcan y avancen, no a seguirlo tildando como lo tilda simplemente para generar una división en la sociedad. Y por eso me parece que es el momento de decir sin ningún tipo de prevención que hay que ganar en primera vuelta. Y le voy a explicar por qué. Porque es que el país se lo volvió a tomar el narcotráfico. En la época de Pablo Escobar se producían 100 toneladas de coca. Hoy se producen 3.000 toneladas de coca, producto de la compinchería del gobierno con el narcotráfico. Ese narcotráfico hoy tiene la capacidad de manipular 1 millón de votos. Ese 1 millón de votos en primera no hace la diferencia, pero en segunda vuelta vuelve y la hace. Es decir, que usted tiene temor de que en una segunda vuelta esos votos del narcotráfico pongan presidente en Colombia. No me cabe la menor duda. Y no me cabe la menor duda porque además hay otro socio de esa organización que no les quepa la menor duda que va a caer. Y que va a caer porque ha creado no solamente la red, sino adicionalmente el corredor perfecto para que todos los narcos y quien se dedica a la minería criminal, que es muy distinta a la minería ilegal, tengan la capacidad de lavar lo que están lavando producto de esa criminalidad. Y yo estoy absolutamente convencido que los americanos no desplazan una flota de buques o un grupo de marines simplemente para medio asustar. Tienen absolutamente claro, uno, que el cartel de los soles sí existe. Dos, que han penetrado Colombia y por eso su interés en la zona binacional. Y tres, tiene absolutamente claro el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos que están rompiendo su economía. Yo por eso le quiero contar lo siguiente. A ver. A esto le tenemos que creer. A esto le tenemos que creer. Porque no podemos seguir tolerando
que un dictador que se robó las elecciones esté gobernando como está gobernando. Y lo peor, habrá que preguntarle a quien gobierna hoy Colombia, ¿cuál va a ser su respuesta cuando sepamos que hoy la recompensa más grande de la historia del Departamento de Justicia se puede convertir en una realidad? David, siempre usted con estas, me acuerdo mucho, David, en la época en la que usted era concejal de Bogotá, que tendió una sábana blanca en la 72 con séptima en Bogotá para ver la contaminación. Siempre tiene usted este tipo de alguna manera, de puestas en escena. Lo vi la vez pasada disfrazado de viejito en el centro de Bogotá, escuchando a las personas. Es una manera distinta de hacer política suya. Qué buena memoria. Miren, yo creo que para hacer política no hay que insultar. Y para hacer política no hay que gritar. Y para hacer política lo que uno necesita es respetar la idea del otro. Yo soy una persona que ha construido permanentemente consensos del disenso. Pero además les voy a decir una cosa. Estamos muy preocupados con justa razón en quién va a ser el hombre o la mujer elegido presidente. También preocupémonos. ¿Quién va a tener la responsabilidad de gobernar? Porque se va a requerir mucho diálogo político. Y si usted ha hecho una campaña atacando, golpeando permanentemente a sus opositores con groserías o tildándolos de cosas que no tienen sustento, después no va a poder dialogar con esa oposición que va a ser feroz. Yo estoy absolutamente convencido que vamos a ganar las elecciones, pero también estoy convencido que el próximo gobernante va a tener una oposición difícil de administrar. Y más que la experiencia de la cual todo el mundo habla, que claro que es importante, yo tengo 27 años de experiencia en el servicio público, habiendo comenzado desde una junta de acción comunal, escalón por escalón, va a haber otra cosa que es muy importante y es oír y hablar. Por eso es que yo acudo a una serie de simbolismos que me parecen esenciales, no solamente para que este escenario los comprenda, sino los comprenda toda la sociedad. Y muestra usted esta cara de Maduro, este cartel de la recompensa de los $50 millones. David, ¿cree usted que Maduro va a caer de aquí a las elecciones presidenciales de Colombia? ¿Ve eso de verdad cercano? ¿Ve posible que Estados Unidos saque a Maduro del poder? Estoy seguro que va a pasar, y además de estar seguro de que va a pasar, va a cambiar no solamente un país tan importante como Venezuela, sino la realidad política en Colombia. Lo dijo ya hace unos meses María Corina Machado: en Colombia no habrá paz mientras que en Venezuela no haya democracia. Ayer estuve en Cúcuta y antes de ayer expresando mi solidaridad con los carboneros que vienen siendo tildados de manera absurda como mafiosos o como guerrilleros. Y decían con contundencia, pero sobre todo con tristeza, qué importante es que ojalá muchos de quienes hoy nos tildan conozcan cuáles son las familias que están viviendo en esta tierra. Y decían los palmeros del departamento de Norte de Santander, donde nada más y nada menos hay 60.000 hectáreas de coca sembradas por la tolerancia del presidente Petro, pero la complicidad del presidente Maduro para sacar la coca por ese corredor, que estaban listos a una sustitución de cultivos de por lo menos 40.000 hectáreas. ¿Y el sector privado no sirve? ¿Y al sector privado le tenemos que tener ataques permanentes? A todos ustedes y a todos nosotros nos toca remangarnos. Nos toca remangarnos y ponernos las botas, porque la política no se la podemos dejar solo a los políticos. Todos tenemos que hacer política, salirnos de nuestra burbuja y contarle a la gente por qué la ciudad, el país, la sociedad y la democracia están en peligro. Hacer oposición no es, como pretenden decir algunos, simplemente contrariar por contrariar. Yo puedo ejercer oposición con respeto, pero a mí no me pueden pedir que le baje el tono a unas declaraciones como las que ayer, antes de ayer y antes de ayer el presidente viene señalando en contra de quienes generan empleo. Sí, ayer el presidente dijo que necesitaba vacaciones. Y nosotros necesitamos vacaciones de él. ¿Ah, sí? Sí, claro, es que... ¿Por qué? ¿Por qué, David? Pues porque yo creo que para gobernar un país usted necesita ejercer liderazgo positivo. Porque yo creo que para gobernar Colombia, teniendo 4 crisis que vamos a recibir, de las cuales seguramente esta mañana habló Mauricio, habló Claudia, habló Roy, pues vamos a tener sobre todo la necesidad de entender que se necesita tranquilidad, que se necesita dejar trabajar. Este sector
sería el sector que más rápido habilitaría el crecimiento económico. Y yo con muchos de ustedes he hablado, incluso muchos de ustedes de manera más que responsable nos dicen, hombre, no nos bajen los impuestos, simplemente denos garantías para poder trabajar. Y en ese sentido yo siento que es fundamental algo tan importante como entender que el narcotráfico es hoy el papá de la minería criminal que está desangrando muchos territorios del país. Hoy hablaba con algunos de los alcaldes que literalmente hacen un esfuerzo enorme para mantener en pie a sus sociedades. Tenemos que arroparlos porque a los políticos, como les da temor la presión y la sanción social, también nos gusta que nos digan que estamos tratando de ayudar a que esta democracia se mantenga. Sí, David, decía usted que hay que todo el mundo remangarse, meterse en la política. Hace usted un llamado a que la gente participe, pero es también cierto que hoy en día la gente está muy escéptica frente a los partidos políticos. Usted ha defendido los partidos, las instituciones, usted ha hecho política de muchas maneras, ha recogido firmas, pero también ha pertenecido a partidos políticos. ¿Qué hacer para que esa imagen de los partidos políticos como maquinarias, como máquinas corruptas, no impacten a que la gente no se le mida a participar cada vez más en política? Mire, Yesid, yo escogí el camino más largo. Hoy precisamente me dieron el buen resultado de que ya llegamos a 500.000 firmas verificadas. Necesitamos 700.000. Pero yo no voy a caer en lo que pretenden caer permanentemente los outsiders o los alternativos, y es generalizar y estigmatizar. Hay políticos muy buenos en todos los partidos políticos, en todas las tendencias ideológicas, y es con esos políticos con los que yo he trabajado y con los que yo he construido. Es con los políticos que tienen no solamente decencia, sino adicionalmente coherencia y argumentos, más allá de la diferencia. Acá está la senadora Angélica Lozano, con quien durante mucho tiempo en el Senado, pero también en el Consejo, podíamos estar en desacuerdo, pero podíamos sentarnos a hablar porque tiene principios claros, básicos y adicionalmente sólidos. Y la diferencia puede persistir desde el punto de vista ideológico, pero ese es el ejemplo de personas con las que uno quiere construir país. A mí me criticaron muchísimo cuando publiqué la valla hace unos días, donde publiqué las fotos de mis competidores. Algunas fotos la gente decía, ¿quién será? ¿Quién será? Hubo algunas fotos Sí, que sí, no... ahí me falló la inteligencia artificial un poquito. Inteligencia Oiga, artificial. dicen que usted y yo nos parecemos mucho, entre otras, ¿será cierto? No sé. Que es que nos peinamos parecido y... No sé. Oiga, venga, entonces le termino el cuento de la valla. A mí me dijeron, ¿y usted por qué en esa valla que le di un valor a cada uno de mis competidores? Yo decía, yo no cancelo, como dice la nueva generación. Yo construyo, yo trato de generar, obviamente, esas conversaciones. Pero el país parece no estar infortunadamente preparado para eso. No, yo lo que creo que no está preparado es el político que siente que necesita más likes y más visualizaciones. Y por eso dicen que hay que darle balín a todo el mundo. No. Así no se resuelven los problemas. Quien tiene que ejecutar y ejercer la autoridad es el ejército y la policía, que hoy tienen las manos amarradas y que no les permiten actuar, porque claramente hay que defender desde el Ministerio de Defensa, sí, desde el Ministerio de Defensa, que comanda un excomandante de la Fuerza Aérea, a los criminales. Entonces son dos cosas distintas, pero déjeme terminar lo de la valla. Yo puse en la valla la foto de María José Pizarro, sí, y puse debajo de su foto la palabra memoria, y muchas personas me dijeron, hombre, no sea incoherente, ¿por qué le reconoce a la doctora Pizarro algo? Primero, por respeto, se los reconozco, pero segundo, porque cuando yo sea presidente, ella seguramente va a ser la jefe de la oposición. Y yo tengo que tener la capacidad de poderme sentar con el jefe de la oposición a dialogar, a conversar. No como el presidente actual, cuando se posesionó el 7 de agosto, que dijo iba a respetar a la oposición, querido doctor Ángel Custodio Cabrera. Y cuando le hicimos el debate al hoy prófugo de la justicia, al doctor Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, a los 5 días se metieron a mi casa a robar. No se robaron muchas cosas, porque lo que querían era asustar. Y después se metieron a mi oficina política, y después a la de la coordinadora de la UTL, porque yo dije que la Dirección de Inteligencia está dedicada a chuzar a los líderes de la oposición, a los militares en uso o buen retiro,
y a muchos de los periodistas de este país ¿Y hoy sigue, que con valentía lo hoy hacen. siguen chuzando? No me cabe la menor duda. Ah, pues eso sí es grave, David. Hoy, Lo vengo diciendo y el día que pasó eso en mi oficina política lo reiteré. o sea, hoy el gobierno Petro chuza a militares, a opositores y a periodistas. Hoy el gobierno Petro no le da garantías a la oposición, claramente. Bueno, eso es distinto. Así es. Bueno, David, estamos acá ante el sector minero. Esta mañana he escuchado una cifra que me impactó mucho y es que del territorio colombiano, solo el 2,5%, en solo el 2,5% del territorio colombiano hay títulos mineros, se han adjudicado títulos mineros y varias personas dicen que en países con ciertas realidades similares a la nuestra, el caso de Perú, se ha adjudicado títulos en el 17% del territorio. Y usted ha dicho que este sector jalonaría rápidamente la economía, porque basta con adjudicar un título para que se prenda esta locomotora minera. En un eventual gobierno suyo, ese porcentaje del 2,5% se incrementaría. Este gobierno ha sido bastante adverso, ha tenido un discurso hostil a la actividad minera. ¿Qué cambiaría con usted? Es que voy a arrancar con cosas tan sencillas, Yesid, como lograr que las plataformas de la Agencia Nacional Minera permanezcan al aire, funcionen permanentemente y así tengamos una información que es pública, permanentemente pública. Hoy el doctor Nariño lanzó una aplicación de muy alto valor, que es saber exactamente cuáles son las demoras del Estado, que muchas veces son demoras precisamente para buscar corrupción. Cuénteme usted por qué razón durante los últimos meses quien es el director de la DIAN es el mismo director de la UIAF. O cuénteme por qué razón cuando el presidente Petro denunció lo de Pegasus, nos sacaron del sistema de inteligencia financiera. Porque claramente esa minería criminal lo que está haciendo es un profundo proceso de lavado de activos. Y hoy en día no tenemos cómo hacerle seguimiento a nada de ello. Pensamos que solamente lo enfrentamos con la destrucción de las maquinarias amarillas, pero todos sabemos que los GPS de esas maquinarias permanentemente se apagan. Entonces la legalidad es fundamental, pero también es fundamental que el Estado actúe para resolver algo tan importante como es brindarle capacidades y seguridad jurídica a un sector que lo requiere. Yo, por supuesto, voy a liderar un proceso en ese sentido, pero adicionalmente estoy absolutamente convencido que usted, y yo vengo del mundo de la tecnología, no puede permanecer diciendo en el discurso que la tecnología es una maravilla, inteligencia artificial es una maravilla, las comunicaciones celulares son una maravilla y atacar a un sector que es pieza fundamental de que esa tecnología exista. Acá es muy importante comprender en su totalidad en el 360. Sí, se viene ahora una discusión de una nueva reforma tributaria del gobierno, David, y leía esta mañana que se contempla un impuesto especial al carbón y al petróleo. Puntualmente se reportaba esta mañana esa iniciativa que podría llevar el gobierno Petro al Congreso, una reforma tributaria que sobrepasaría un recaudo o espera tener un recaudo superior a los 26 billones de pesos. Buscan ese monto para un presupuesto de más de 550 billones de pesos presupuestado para el próximo año, y es un sector que ya no aguanta un impuesto más, ya no aguanta una inseguridad jurídica más. Yesid, a las cosas por su nombre. Octubre de 2022. El único responsable de la crisis económica minera que vive Colombia se llama José Antonio Campo, entonces ministro de Hacienda. Una persona que se le advirtió en todas las formas la gran equivocación que estaba tomando. Yo voté en contra de esa reforma tributaria y posterior la siguiente. Y ahora si estuviera en el Congreso seguramente lo haría, pero es que el respeto por las instituciones se perdió. Entonces cada vez que el Congreso niega una reforma tributaria o niega un presupuesto, buscan un estado de excepción para tramitar lo que tramitaron en el Catatumbo. Ayer los carboneros me preguntaban, llevamos 10 o 15 derechos de petición, preguntándole al Ministerio de Hacienda, doctor Guevara, usted que fue ministro, ¿qué va a pasar con esa plata que en estos momentos hemos pagado? Nadie responde. Entonces, entendamos que es que durante esta administración el presupuesto pasó de 200 billones a 500 billones y no sabemos en estos momentos qué es lo que está pasando.
Si el Estado colombiano no entra en un proceso de adelgazamiento, de austeridad, de modernidad, de tecnología, vamos a seguir teniendo las mismas dificultades. Pasamos, lo dijo el doctor Cárdenas en una columna, de 250.000 contratistas a 1.200.000 contratistas. Yo no pretendo ser el de la motosierra, ni parecerme al señor Milei, ni mucho menos al señor Bukele. Yo me llamo David Luna y quiero ser David Luna y representar una forma distinta de hacer política, no tener que imitar lo que creemos es positivo. Pero lo que sí hay que decir con absoluta contundencia es que este país no puede seguir creciendo burocráticamente como pasó en estos últimos años. Sí, David, uno habla con muchas personas y dicen es que todavía falta mucho para que el gobierno termine. En condiciones normales no debería ser así porque ya es el último año y por el contrario, cuando un gobierno entra en el último año es prácticamente un gobierno que va de salida, pero aquí la sensación es que falta todavía mucho camino por recorrer de aquí al 7 de agosto del 2026. ¿Qué va a pasar en este largo camino que aún le falta recorrer al país? A mí me dio gusto oír ahora al doctor Roy Barreras diciendo que él está convencido de que va a haber elecciones. Yo también estoy convencido. Pero tenemos que todos levantar la voz y levantar la mano para que eso suceda. Porque afortunadamente, gracias a la presión que muchos de quienes están acá, le giraron los recursos a la organización electoral para contratar los procesos electorales. Ahora, si hay una gran preocupación sobre la posibilidad de los atentados que viene desarrollando los grupos al margen de la ley para desestabilizar la democracia, para lograr seguramente aplazar el proceso electoral. Acá no se nos puede olvidar lo que vivimos en la década de Escobar, de los Rodríguez y de muchos otros, porque la estamos viviendo multiplicada por 10. Y ese es el grave problema que tiene este país. Es decir, sí, el narcotráfico y sobre todo los bandidos que llevaron a la tarima de la Alpujarra van a hacer lo posible para lograr que las elecciones no se den. Nosotros como sociedad tenemos que lograr lo contrario. Yo fui el ponente del proyecto de sometimiento a la justicia versión 1.0, que pretendía nada más y nada menos que excarcelar a los narcos y a los terroristas. Y hundimos ese proyecto. Acaban de presentar el de la versión 2.0. ¿Motivado por quién? Por los narcos de Itagüí, que son los que están detrás de que se les libere para poder cumplir el pacto de la picota. A las cosas por su nombre, Yesid. En el proyecto de paso tal se contempla que ellos podrían estar en los barrios 2 horas al día. ¿Están qué, perdón? 2 horas al día poder ir a los barrios a hacer pedagogía, supuestamente, en plena campaña. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Entonces, cuando usted me pregunta por el proceso electoral, yo digo con contundencia, espero, quiero, convencido de que va a haber proceso electoral. ¿Y cree que las elecciones, aunque se hagan, van a ser elecciones libres con lo que estamos viendo en Cali, lo que estamos viendo 33, 34 militares secuestrados en el Guaviare, el gobernador del Caquetá custodiado por 60 militares, policías? ¿Las elecciones del 2026 serán libres? Alejandro es mi hijo y el día que el país enterró a Miguel Uribe me preguntó Alejandro, papá, ¿quién va a llevar a Alejandro, el hijo de Miguel Uribe, al colegio? Yo no supe qué contestarle y yo no sé qué contestarle permanentemente a Julieta y a Alejandro que me preguntan por qué razón hoy van al colegio con 2 personas que antes no los llevaban. 2 personas de nuestra Policía Nacional, a quien le agradezco públicamente la protección que me brinda. No digo lo mismo de la Unidad de Protección Nacional, pero créame que no es fácil hacer política. Yo llevo 27 años en este oficio y les quiero decir una cosa, mirándolos a los ojos a todos. Me siento profundamente orgulloso de ser un político de oficio. Me siento profundamente orgulloso de haber comenzado en una Junta de Acción Comunal. Me siento profundamente orgulloso en 27 años no tener una investigación, una sanción, un escándalo de corrupción, pero necesitamos ayuda de todos ustedes para que entre todos defendamos la democracia y le podamos dar respuestas a nuestros hijos. Necesitamos que haya elecciones y para que haya elecciones, pero sobre todo, para que gane el sentido común, la sensatez, necesitamos unidad. Y yo estoy listo a despojarme si es preciso, pero si tengo la posibilidad de competir y de demostrar
que tengo el chance, también estoy listo. ¿Usted cómo escoge a uno y baja a 74? Pues es que va a haber varios filtros, Yesid, usted lo sabe, que además fue durante muchos años un grandioso editor político. Va a haber el primer filtro con la lista, con la consulta al pacto histórico. Segundo, va a haber otro filtro, que es quienes, espero estar yo en ese equipo, llegamos a las 800.000 firmas válidas. Tercero, va a haber otro filtro, los que vayan a aspirar al Congreso de la República. Entonces, lo que yo he dicho es, bien sea en una encuesta o bien sea en algo como una consulta en una primaria, pues elegir al candidato que representa a la oposición con los votos o con el afecto de la ciudadanía. Si se dispersa la oposición, ¿qué riesgo puede haber? ¿Sí que perdón? Si se dispersa, si se atomiza la oposición y no hay unidad, ¿qué riesgo hay? Perder las elecciones. Así de Perder las claro. elecciones. No le quepa la menor duda. Yo por eso le digo al doctor Sergio Fajardo, que va de primero en las encuestas, me lleva como 6 o 7 puntos. Compitamos, compitamos. Porque usted ha ejercido la oposición. Pero Fajardo ha dicho esta vez que él no estaría, es decir, Bueno, no lo ve uno. Pero es que todavía estamos vamos para septiembre. Por eso. Todavía tenemos hasta diciembre para convencerlo. Hay Lo que ve- tratar. A ver, hágale la invitación. Acá que hay tantos antioqueños valerosos que hacen minería en Antioquia, ojalá le digan al exgobernador y al exalcalde que es importante tratar de construir una candidatura de unidad para lograr que esto sea posible en ese sentido. Sí, David, usted siempre tiene propuestas, siempre tiene, hay un aire de optimismo siempre en usted. Quisiera preguntarle por 3 grandes proyectos que usted haría en Colombia si es presidente. Mire, el primero, que no puede sonar a retórica porque es fundamental, la sombrilla. De todo tiene que ser recuperar, por supuesto, el control territorial. Y algo más importante, insisto, desamarrarle las manos a la fuerza pública y a nuestra policía, porque sin seguridad no lo vamos a lograr. Todo el mundo habla del presupuesto de la fuerza pública, todo el mundo habla de las capacidades, todo el mundo habla de la certificación, todo el mundo habla de algo tan complejo como es, por supuesto, las raciones. Nadie habla de la incorporación. La incorporación de la policía y del ejército viene en descenso muy complejo. Y saben muchas veces por qué no quieren entrar los jóvenes a la policía y al ejército, porque no se sienten respaldados por la sociedad colombiana. Pero 2, porque los instrumentalizaron en la campaña del 22 con la primera línea que lideró el doctor Gustavo Bolívar. Y en ese sentido hay que abrazar a la fuerza pública. No solamente cuando uno pasa en el carro a hacer así, sino bajarse, preguntarle por su familia, por sus hijos y decirle gracias por lo que están haciendo. En segundo lugar, yo vengo del mundo de la tecnología y yo creo que los viejos problemas hay que trabajarlos y resolverlos con nuevas ideas. Este país sigue teniendo, y ojo con esto, que son las heridas que tienen, por ejemplo, en el Pacífico colombiano. 1.500.000 colombianos que se acuestan con una sola comida. Y acá no hemos podido ganarle la batalla al desperdicio de alimentos. Con tecnología se puede lograr, pero con tecnología se puede lograr resolver gran parte de las auditorías del sistema de salud. Y lo más importante, enfrentar la dinámica criminal. Y en tercer lugar, algo que es todavía más importante, y se los dice un rolo más rolo que el ajiaco. Este país es un país de regiones. Hay que desbogotanizar Colombia. Hay que lograr entender. Hay que lograr entender, Yesid. Hay que lograr entender que en todos los departamentos hay un talento maravilloso. Hay una gran cantidad de gente que quiere entregar su vida profesional para que su departamento mejore. Y acá, en el salón de al lado, estaban reunidos 25 alcaldes de municipios mineros. Y una de las cosas que decían, tenemos que pasar 3 días en Bogotá rogando para poder sacar un proyecto adelante. Yo fui ministro, a mí me tocaba recibir a muchos de esos alcaldes. En ese momento, en el 2007, siendo yo representante, se tramitó esa ley que reformó, ese acto legislativo que reformó la Constitución para volver a centralizar el presupuesto. Creo que fue una equivocación y creo que hay que retomar, porque la excusa en ese entonces es que la plata en la región se la roban, y no se la roban en Bogotá, no se la robaron en la Unidad Nacional del Riesgo. Hay que volverle a dar confianza a las regiones para que puedan actuar. Por ejemplo, y con esto termino, ¿por qué le quitan al departamento de Antioquia la delegación
a través de su Secretaría de Minas para poder actuar y para poder volver a centralizar. Eso era un trámite más para facilitarle la vida a los que se dedican a la minería criminal. Entonces acá, con absoluta convicción, vamos a creer en los alcaldes y en los gobernadores más allá del partido político al que pertenezcan. Si son buenos, construimos juntos. Si son malos, todo el peso de la opinión, de los medios de comunicación y por supuesto de las autoridades. Un aplauso para David Luna. Muchas gracias, Yesid. Muchas gracias, David.